Cabello se alinea con Petro, reconciliación en plena tensión con Washington y no pierde oportunidad para estallar contra María Corina Machado. Leopoldo López apoya intervención de Estados Unidos, afirma que la negociación fracasó y se declara listo para regresar a Venezuela. El presidente colombiano acusa a Trump de injerencia, denuncia maniobras extranjeras para influir en las elecciones de 2026 con fines políticos. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 23 de octubre estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El tiempo corre en contra del chavismo, que se vale de cualquier argumento, según analistas, para resistir la presión estadounidense. En ese camino se han encontrado con el presidente colombiano Gustavo Petro y su postura cada vez más confrontativa hacia el gobierno norteamericano y su presidente Donald Trump. Ahora el ministro de Justicia y segundo al mando del PSV, Diosdado Cabello, se reconcilió en posturas con el mandatario neogranadino, a la vez que estalló contra María Corina Machado una vez más, a quien descalificó y acusó, aparentemente sin pruebas, de ser una desestabilizadora. Quique Frías nos cuenta. El ministro de Justicia y segundo hombre más fuerte dentro del chavismo, Diosdado Cabello, tendió puentes hacia el presidente colombiano Gustavo Petro, con quien mantuvo diferencias hace un año luego de que el mandatario no validara los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. El dirigente oficialista aseguró que las acusaciones de Estados Unidos contra Petro son las mismas que enfrenta Nicolás Maduro y que mantienen a Venezuela bajo un asedio permanente frente a lo que consideró agresiones del imperio norteamericano. Elevamos nuestra palabra de solidaridad con el presidente Petro de Colombia. Lo amenazan y además lo acusan, ¿no? Lo acusan de prácticas que solo ellos manifiestan, ¿no? Primer presidente que yo recuerde que en Colombia combate el narcotráfico es Gustavo Petro. Los ataques al pueblo de Colombia y a Colombia son ataques a Venezuela también. Pero Cabello también dedicó parte de su discurso para arremeter contra la líder política y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien debido a la persecución en su contra se encuentra en la clandestinidad dentro de Venezuela. El vicepresidente del PSUV acusó a Machado de supuestamente promover violencia contra la población, aunque no presentó pruebas de sus señalamientos. Es que los vientos helados que comienzan a salir desde Washington, se espera diciembre, ya le están enfriando los pies a más de uno de esos apátridas venezolanos que juran y perjuran que la revolución bolivariana se va a quebrar. Que sigan subestimando al chavismo y al pueblo de Venezuela, incluidos los no chavistas, pero saben que una intervención gringa ni un mandato de la Machado será la solución al país. Con estas declaraciones, Diosdado Cabello, voz fuerte dentro del chavismo, deja saber la dura postura del movimiento político totalitario en medio de tensiones bélicas con Estados Unidos. Por una parte, cerrar filas con los aliados, así existan diferencias, y por otra, arremeter con narrativas de confrontación frente a lo que considera sus enemigos. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El dirigente opositor Leopoldo López afirmó que la vía de la negociación está agotada y respaldó una eventual acción militar de Estados Unidos contra objetivos dentro de Venezuela, al considerar que la presión de Washington es la única forma de lograr un cambio político en el país. El reporte lo tiene Juliana Palmar. Leopoldo López, dirigente político en la oposición venezolana, aseguró en una entrevista a CNN desde Madrid que la negociación ya no es una herramienta viable para alcanzar la transición en Venezuela. Dijo que es un mecanismo que ya se ha agotado y no ha funcionado. A todos los venezolanos nos preocupa, pero no es que nos preocupa ahora. A nosotros nos lleva preocupando Venezuela durante años. Ahora, sí te digo algo, nos da esperanza todo lo que está ocurriendo en estos momentos. López avaló incluso una ofensiva estadounidense en territorio venezolano, al señalar que la presión de Washington debe ir más allá de las operaciones marítimas contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Necesidad de ejercer presión por la fuerza, yo sí lo creo. Y en estos momentos quien lo está planteando, que tiene la capacidad,
es los Estados Unidos. Y creo que eso es así porque Maduro está en el poder por esa misma fuerza del fusil, del plomo, de la sangre, de la persecución, que es que Maduro pretende quedarse en el poder. El dirigente de Voluntad Popular dijo estar dispuesto a regresar al país desde el minuto 1 en que se abra una oportunidad y confía en que esa rendija hacia la transición política está cada vez más cerca. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. En una entrevista exclusiva con el periodista Norbey Marín, la líder de las Fuerzas Democráticas de Venezuela y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, habló con determinación sobre el futuro político del país. Machado asegura que el pulso decisivo para la libertad de Venezuela ya comenzó y que el régimen de Nicolás Maduro vive sus últimos días. María José Prado con el reporte. En medio de una conversación contundente, María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y símbolo de resistencia frente al chavismo, aseguró que Venezuela está a las puertas de su tercera victoria, la definitiva, la caída del régimen. Ahora sí viene ese curso decisivo, que no diría que es el final, porque allí no termina nuestra lucha. Ahí sale Maduro, ahí sale el régimen. Y eso va a ocurrir, y los venezolanos lo sabemos. Porque así como lo derrotamos en las calles, en los corazones. La líder opositora destacó que tras años de lucha, los venezolanos recuperaron la confianza y se preparan para un cambio ordenado, con respaldo internacional y apoyo ciudadano. Agradeció a Donald Trump su papel en la defensa de la libertad venezolana y subrayó que el chavismo enfrenta un aislamiento irreversible. Ellos ahora lo entienden, y las pocas individualidades que están a su alrededor, sean civiles o militares, vinculados a la estructura represiva o la estructura de corrupción y de terrorismo, empiezan a darse cuenta y empiezan a buscar cómo se salvan cada uno de ellos. Y eso se nota, eso lo estamos viendo todos. Quizás lo tratan de disimular, pero se les sale, se les nota. María Corina Machado dejó un mensaje de esperanza. Venezuela está lista para renacer. Aseguró que tras la salida de Maduro, comienza la reconstrucción del país sobre los valores de la verdad, honor y la justicia. Su llamado fue claro. Gloria al bravo pueblo, porque esta libertad la conquistamos todos. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Mientras Donald Trump advierte que lo peor está por venir vía terrestre, Nicolás Maduro muestra ¿crees que Estados Unidos realmente atacará a Maduro? Te leemos. Sí, no hay vuelta atrás. Todos los días nos levantamos con esa esperanza. Estados Unidos va por todos. ¿Creen que ese despliegue militar sería solo para capturar a un solo traficante? Estados Unidos va por todos. Washington ya sabe todo. Trump nunca ha dicho que va a entrar por Maduro, por lo tanto no creo. Acorralado por las autoridades de Estados Unidos y con su líder acusado de narcoterrorista, la administración de Maduro apura sus opciones diplomáticas y argumentativas internacionalmente. En esta oportunidad, la vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó al gobierno estadounidense de entorpecer los acuerdos gasíferos que mantiene Venezuela con naciones en el Caribe, inclusive calificándolo de ladrón al presidente Donald Trump. Durante una reunión del Foro de Países Exportadores de Gas, Delcy Rodríguez denunció lo que llamó una amenaza guerrerista de Estados Unidos contra Venezuela, para así alejar al país de sus aliados y acuerdos caribeños. Nuevamente, acusó al gobierno norteamericano de querer apoderarse de los recursos energéticos del país, particularmente del gas natural, valiéndose de la excusa de la lucha contra los narcóticos. De igual manera, quiero aprovechar este espacio para denunciar la amenaza guerrerista de Estados Unidos contra Venezuela y contra los países del Caribe. Buscan robar nuestros recursos de hidrocarburos, petróleo, gas, pero pretenden también, y aprovecho este espacio para señalar, pretenden perturbar los acuerdos que tiene Venezuela, los acuerdos gasíferos con el Caribe. Le están vendiendo fantasías a un gobierno en específico del Caribe, pensando que pueden robarle el gas a Venezuela y entregarse. Es un llamado que hago desde Venezuela. Mientras el chavismo insiste en acusar a Estados Unidos de ir tras sus recursos naturales, evita responder a las denuncias que lo vinculan con el narcotráfico y la corrupción.
La retórica de defensa soberana se repite, pero las investigaciones internacionales siguen apuntando a que el poder económico de Maduro se sostiene más en redes ilícitas que en la gestión de sus recursos. Reporto para ustedes, Quique Frías, Impacto Venezuela. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que las acciones de la Gran Misión Negro Primero están orientadas a fortalecer la soberanía nacional y la independencia tecnológica de Venezuela bajo el liderazgo de Nicolás Maduro. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ratificó el compromiso del gobierno de Nicolás Maduro con lo que calificó como la independencia absoluta de Venezuela, afirmando que todas las acciones del Ejecutivo buscan fortalecer una patria soberana y autosuficiente. Así que todo lo que estamos haciendo en el marco de la Gran Misión Negro Primero, mi comandante en jefe, como usted nos lo ha ordenado, es precisamente crear condiciones soberanas, nuestras, propias. Los imperios comenzaron en su propósito de desarrollo, también cometiendo errores, con proyectos pequeños. Nosotros no tenemos por qué vernos menos que nadie en el mundo. Durante una jornada de la Gran Misión Negro Primero, Padrino López afirmó que este programa es una herramienta estratégica para consolidar la independencia del país, basada en la educación, el servicio y el desarrollo tecnológico nacional. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se suma a ese espíritu bolivariano, ese espíritu zamorano. Este liceo lleva ese nombre de nuestro gran líder, el general del pueblo soberano que forma parte del sistema EBR y que no está divorciado. El general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, no estaba divorciado de las ideas de educación. La idea principalísima de la justicia social convergía precisamente en la educación. El alto funcionario destacó la inteligencia y la capacidad del pueblo venezolano para construir su propio futuro, asegurando que los avances en ciencia y tecnología impulsados por las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas se convertirán en grandes conquistas para la soberanía del país. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Estados Unidos y la Unión Europea anuncian nuevas sanciones contra Rusia. Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron nuevas sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. El presidente Donald Trump, frustrado por la falta de avances con Vladimir Putin, impuso medidas contra las petroleras Rosneft y Lukoil, congelando sus activos y vetando negocios con empresas estadounidenses. A la par, la Unión Europea aprobó su 19º paquete de sanciones, que incluye la futura prohibición del gas ruso y restricciones a más de 100 buques. Ambos bloques buscan presionar al Kremlin para acelerar el fin del conflicto. Gustavo Petro considera que Donald Trump busca influir en las elecciones colombianas de 2026. El presidente Gustavo Petro acusó a Donald Trump de intentar influir en las elecciones colombianas de 2026. Según Petro, las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico buscan debilitar al movimiento democrático y favorecer a la extrema derecha. En X, el mandatario dijo que el insulto de Trump no tiene fines antidrogas, sino políticos y económicos relacionados incluso con el petróleo venezolano. Aún así, aseguró que Colombia seguirá colaborando en la lucha contra el narcotráfico, pero sin permitir injerencia extranjera. Lula confirma que se presentará para disputar un cuarto periodo presidencial en Brasil.
Brasil. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que competirá por un cuarto mandato en las elecciones de 2026. Desde Indonesia, Lula afirmó que pese a cumplir 80 años este mes, tiene la misma energía que cuando tenía 30. El anuncio se produjo tras firmar acuerdos bilaterales con el gobierno indonesio en energía, minería y agricultura. Fundador del Partido de los Trabajadores, Lula gobernó entre 2003 y 2011 y volvió al poder en 2023 tras derrotar a Jair Bolsonaro. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.